¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Estás en tu programa Del vientre al cielo a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer es un privilegio. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita estas perlas de su amor con el tema ¿Cómo perdoné a los asesinos de mi papá? Y tengo el gusto de compartir aquí este espacio con nuestro invitado, el psicólogo Max Carvajal, pero hoy no viene como psicólogo. Bueno, no se puede quitar ese traje. Viene a abrirnos su corazón. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Emocionado, pero al mismo tiempo expectante, porque esto es algo que he compartido muy limitadas veces, pero nunca lo he hecho de manera digital. Sí. Entonces, pues no sé a qué persona le pueda llegar. Muy Ah, Estoy entusiasmado y sí estoy como reflexivo, ¿no? Pues decirlo, como con los ojos abiertos hacia mi mundo interior, ¿no? Quiero ver qué se mueve, qué no se mueve, y bueno, a ver qué pasa. Pero sobre todo, pues vengo agradecido también que Dios me está dando esta oportunidad. Fue una propuesta tuya, no mía. Entonces, yo solo fui obediente, por decirlo. Sí. Bueno, pues primero que nada, como estamos a la hora de la misericordia, vamos a hacer unas líneas de esa oración tan hermosa. Ojalá, si no te la sabes, la busques en las redes porque se la dictó nuestra Señora Santa Faustina. Vamos a hacer nomás unas líneas de la coronilla de la misericordia. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la Ofrezco el cuerpo, sangre, la sangre, el alma y la divinidad vida del de tu amadísimo Hijo nuestro Hijo, Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo del entero. mundo entero. Por su Por dolorosa tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. de nosotros y del mundo entero. Y vamos a encomendarnos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Max, todo tuyo el micrófono. Ay, ¿por dónde empiezo? Bueno, si nos empiezas platicando del evento, o sea, cómo sucedió, cómo le quitaron la vida a tu papá. Vale. A mí me gustaría, antes de tocar ese punto, me, me gustaría como dar un preámbulo, decirlo de esta manera. Yo con mi papá no tuve una buena relación hasta los 21 años, más o menos, de mi vida. Y eso es importante por ciertas cosas que voy a comentar después. Pero pues mi papá fue adoptado por una familia, realmente lo recogen y crece en otra familia. Entonces siempre tuve la mentalidad de que mi papá tenía, pues obviamente, muchos temas, ¿no? No resueltos, muchas heridas. Y creció así, teniendo nada, ¿no? Él, en algún punto, sus conflictos, yo soy el menor de 4, era que, pues, varones todos y ya de 13, 15 años y sin trabajar, 13 años más o menos, 11, y decía ahí, te van a perder, ¿no? Porque él empezó a trabajar boleando zapatos a los 6 años, imagínate. Es muy chiquito. Entonces, para mi papá, pues fue prioridad el alimentarnos, ¿no? El darnos un techo, cosa que hizo estupendamente bien, cosa que ahorita hablo desde aquí y lo logro ver, pero en su momento, Claro. como muchas personas lastimadas, es porque no estuviste como yo necesitaba y no como tú podías. Y ese me tomó 30 horas de terapia en la licenciatura, que fue un regalazo de mi terapeuta, pero más que de mi terapeuta, un regalazo de Dios, porque me preparó para algo que él sabe que hacer. Entonces, si en algún momento me conmuevo, porque estoy seguro que me voy a conmover, porque formo parte del club de los chillones, pero me conmuevo como ahorita, me conmuevo porque sé que Dios fue muy generoso conmigo. Sé que Dios me permitió darle un cierre y tener un acercamiento con mi papá en su debido momento, ¿no? Entonces, en la licenciatura, cuando las cosas iban mal,
con mi papá, pues no mal, pero eran distantes. Mi papá murió siendo alcohólico. Entonces, eso complicó mucho la relación, ¿sabes? Claro. Porque aunque yo buscara la cercanía, él no se lo podía permitir, o cuando se lo permitía estaba alcoholizado y a mí eso me detonaba terrible. Yo decía, ¿por qué vienes cuando estás alcoholizado? ¿No? Me costó muchas horas de terapia entenderlo. En ese entonces no estaba Dios en mi vida como le he permitido estar ahorita. Como yo le he permitido, claro que estaba, pero no porque yo como desde ahorita, ¿no? Que estoy más abierto a él. Entonces, fue a través de la psicología que fui sanando esa vida con papá y tuve ese acercamiento. Él no cambió para nada, ¿no? Él seguía tomando 3 veces por semana. Y lo que sí cambió es que cuando él estaba alcoholizado, yo me permitía alejarme sin resentimiento, sin recriminarle. Cuando él tenía sus momentos de sobriedad, yo me permitía acercarme a él. Y entonces podíamos pasar horas jugando ajedrez o platicando o compartiendo mariscos que le encantaba, y la relación fue transformándose. Y esto a veces yo se lo digo a los consultantes, no poniéndome de ejemplo, pero sí les digo, si tú cambias, no necesariamente necesitas que el otro cambie. Porque eso es tú, de la manera en la que tú percibes al otro. Que fue algo que yo hice con mi papá, ¿no? Fue muy padre, fueron como, me parece como 4 años, más o menos. Ajá, como 4 años, 3 años por ahí, de una muy buena relación con mi papá. Pero repito, él no cambió. Él no dejó de ser alcohólico, no dejó de embriagarse. Solamente yo me permití alejarme sin resentimiento y acercarme con amor cuando él estaba sobrio. Recuerdo una carta que le hice por mi proceso de terapia y bueno, entonces la relación era así. Inclusive en ese entonces él empezó a explorar los negocios del alcohol, de vender alcohol y de suministrar alcohol a los bares y demás. Y yo recuerdo que le dije, eso es muy mala idea, no te metas en eso. Sí. Porque imagínate un alcohólico administrando alcohol, no llegas a nada, ¿no? Y real, no llegó a nada. Pero recuerdo que se lo dije y le dije, no te metas en ese rollo. Bueno, la relación era así con mi papá. En algún punto de mi vida, me fui a otro país y anduve haciendo cosillas, ¿no? Y pasaba tiempo en ese país y regresaba. Y la relación con mi papá fue así, ¿vale? Nos veíamos, nos las pasábamos bien y demás. Mi papá y mamá ya estaban separados. Y bueno, iba bien la cosa. En una de estas vueltas que yo me encontraba fuera del país, de México, recuerdo todavía con mucha claridad, mi mamá me dice, oye, mi papá ya tenía una pareja y tuvo una hija con esta persona y entonces ya la niña estaba crecidita. Y mi mamá me dice, tu papá no aparece. No, yo tengo clarísimo el día en el que recibí la noticia, en el 2017, hace 8 años casi. Te soy sincero, soy medio malo con las fechas, pero no recuerdo si fue en marzo o mayo, pero fue por estas fechas. Entonces recuerdo que mi mamá me lo dice, yo me preocupo, pero una parte de mí fue, mira, agarró la borrachera, cosa rara, porque era raro, o sea, sí llegaba, tarde, pero llegaba, o así. Entonces dije, bueno, agarró la borrachera y ya anda por ahí, ¿no? Pero pasó un día, nada, pasaron 2 días, nada. Y fíjate, en ese entonces, pues yo trataba de seguir haciendo mis cosas, pero sí era un pensamiento recurrente, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Cuando a tiro la ausencia se volvió demasiado preocupante, mi mamá empieza a hablar con esta señora, con la pareja de mi papá en ese entonces, a ver qué onda, qué hacían y demás. Y tengo clarísimo cuando mi mamá me llama y me dice, ya todos empezábamos a sospechar que no se trataba de una borrachera, sino que tal vez no sé, lo hayan secuestrado o algo. Desde entonces la situación en el país ha estado bastante complicada. Y entonces yo recuerdo, dije, bueno, todavía contemplar la idea, dije, si no es una borrachera, lo secuestraron, ¿no? Pues dije, pues, no somos gente de dinero, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido.
pero todavía había una parte de mí que se aferraba a esa posibilidad. Entonces, pasaron las horas y recuerdo que mi mamá me dice, ¿sabes qué? Nos están notificando la fiscalía o no sé qué dependencia de gobierno era. Disculpen la ignorancia. Nos están notificando que encontraron un cuerpo, ¿no? Y entonces la presión arterial a todo, ¿no? El cardíaco a todo lo que daba. Y yo dije, que sea todo menos él. Y hasta la fecha se sigue acostumbrando a hacer eso, que las personas las asesinan y las tiran por ahí, ¿no? Y a mi papá le tocó pues ese destino, vamos a decirle de esta manera, ¿no? Y bueno, en ese ínter en lo que mi mamá iba en las dependencias y demás, acompañado de esta señora, que además nunca habían tenido relación, pero yo es algo que le admiro profundamente a mi mamá, que fue sumamente fuerte, porque somos 4, pero ninguno de los 4 estábamos en el país. Perdón, el mayor sí, pero estaba lejos, estaba en Ciudad de México a 8 horas. Y ella se fletó solita todo eso, ¿no? Todo eso. Yo recuerdo, de hecho, en el chat todavía de WhatsApp, por ahí debe estar ese audio de mi mamá, pero donde nos iba actualizando de lo que iba pasando, ¿no? Y tengo clarísimo haber tomado, yo diría, una de las peores decisiones de mi vida, que fue meterme al internet a buscar la noticia. Yo dije, ok, pues quiero saber, ¿no? O sea, yo necesito verlo. Estaba yo a muchos kilómetros de distancia y yo dije, yo necesito verlo. Y es algo que le pasa, o ahora lo entiendo, mi parte de psicólogo lo entiende, es algo que le pasa mucho a las personas. No es lo mismo afrontar un trauma cuando hay una imagen visual a cuando no lo hay. Cuando hay la sensación, pero cuando hay un recuerdo, una imagen, se vuelve un trauma significativo. Dale, pongo un ejemplo. No es lo mismo que tú atropelles un perro y digas, sí, y me ha pasado, una vez atropellé un perro, por desgracia, y sentí cómo le crujían todos los huesos. No me detuve, dije, ya le pasé, ¿qué voy a hacer? No pasa nada. Aparte, sí, y aparte no era un carro chiquito el que traía yo, sino un carro grande. Dije, este perro, solamente vi por el retrovisor cómo el pobrecillo se retorcía. Y no me detuve. Pero está estudiado que las personas que se detienen a ver lo que ha pasado, el impacto, ¿no? Los efectos postraumáticos, los efectos son mucho más profundos. Desde mi ignorancia hice eso, ¿no? Y es algo que pasa, voy a poner otro ejemplo, a las personas cuando un tema de infidelidad y buscan saber los detalles. Dime dónde, cómo, cuándo, ¿no? ¿Qué hacías? Entonces lo único que haces es agravar el trauma. La huella emocional se vuelve mucho más fuerte. Sí. Pero una parte de mí, y lo entiendo, por eso cuando a mí me llegan a terapia digo, te entiendo. O sea, a veces no lo digo, pero lo pienso. Te entiendo, yo necesitaba verlo. Entonces, en ese entonces, en México, no había una ley de protección para los cuerpos. Entonces podían ser fotografiados y expuestos en periódicos y demás. Actualmente eso ya no es así. Ay, bendito sea Dios. Actualmente eso ya no es así. Tiene, me parece como 5 años, una cosa así. Bendito sea Dios. Ya no está permitido, pero en ese entonces sí se podía. Entonces la imagen era entonces ya te imaginarás, cuando yo vi, me costó trabajo reconocerlo, porque aparte el cuerpo llevaba ya expuesto, me parece, un par de días. Entonces ya estaba inflado, estaba ya deteriorado, pero aparte estaba estaba lastimado, ¿no? Estaba estrangulado, estaba torturado, estaba desollado, ¿no? Fue un tema que yo recuerdo haber visto, y ahorita te lo cuento con mucha tranquilidad, porque he logrado, digamos, llegar a procesar bastante, pero en ese momento me quebró profundamente. Recuerdo haber estado en la casa, en la sala de una tía, me senté con el celular en la mano, y en ese momento sentí que el corazón se me hacía añicos. Y lo primero que me vino a la mente, y fue un reclamo hacia Dios. Yo ahorita me conmuevo porque digo, yo sé que Dios lo entendió, yo sé que Dios lo entendió, yo sé que Dios entendió mi humanidad, ¿no? Estaba hablando desde
todo el sentimiento. Pero la pregunta que yo le hice a Dios fue, un balazo hubiera sido humano, una bala hubiera sido humana. Sí. Y lo único que yo le pude recriminar a Dios en ese momento fue, ¿por qué tanto dolor? Humano hubiera sido una bala. Y yo creo que no hubiera dicho más nada, hubiera dicho, que está bien. Pero el tema de que lo hayan torturado fue un tema, y aparte que tuve la mala decisión de verlo. Y cuando mi mamá nos manda el audio que acababa de identificar el cuerpo, me dijo, sí es él. Pues claro, yo estaba escuchando en su voz lo destruida que estaba, ¿no? Pero sigo admirado de la fortaleza, porque fue, o sea, se movió, ¿no? Aunque ya no estaba casada con mi papá, pues claro, 4 hijos, 20 y tantos años juntos, claro que había un afecto, claro que no lo veía con odio, sino también ellos habían reconciliado gran parte de su historia de vida. Pues yo destruidísimo, destruido. Eso fue en la tardecita, recuerdo, estaba yo sentado, ese fue como el primer pensamiento que me vino, ¿por qué con tanto dolor? Porque no fue más humana. Sí, hay muertes humanas, yo diría que hay muertes humanas, ¿no? Pero esa muerte me pareció eh, muy inhumana. Pero fíjate, digamos que la respuesta fácil para el cómo llegué a ese punto de perdonarlos, como dice el título, fue misericordia de Dios, totalmente, y específicamente la Virgen. Yo recuerdo haber tenido, me quedé en la casa de mi tía un tiempo, o sea, unas horas, todavía recuerdo que me consoló, ¿no? Me abrazó. Obviamente, pues, la familia se acercó, me contuvo, estaba yo con mi hermano, nos contuvieron. Pero ya en la tardecita, como por ahí de las 7 y algo, mi deseo era ir a la iglesia. Mm. Y yo creo que ahí es donde te digo que fue misericordia completamente. Porque sentí que me llamó, o sea, no podría explicarlo más que la gente que ha tenido la experiencia. Era algo que es como tener mucha sed y querer beber agua. Mi sed era de estar ahí, ¿no? En la iglesia. Y bueno, fui a una iglesia que se llama San Matías, estaba cerca de ahí, de donde me encontraba, y recuerdo haber llegado ya en la noche, tal vez eran las 8 o las 9, no lo tengo claro. La iglesia estaba cerrada, entonces recuerdo haber sentido, no, o sea, vengo, pero está cerrado, ¿no? O sea, quisiera solamente estar sentado adentro y está cerrado, ¿no? Recuerdo haber sentido muy feo, porque era mi necesidad en este momento. Solamente quiero estar ahí, quedarme, sentarme, llorar lo que tenga que llorar, estar aquí. Y sentí, o sea, en ese momento sí sentí lo sentí como un rechazo, ¿sabes? Así lo sentí. Dije, bueno, yo estoy aquí, ¿no? ¿Y por qué así? O sea, si yo vine, ¿no? Y recuerdo, yo no tenía mucho de haber ido a esa iglesia, quizá yo fui, no sé, un par de veces, unas cosas así, no lo tengo muy claro. Pero por un momento se me atravesó el pensamiento de, al lado de la iglesia hay un nicho, a la Virgen de Guadalupe. Y dije, sí es cierto, ¿no? El nichito tiene una banquita. Y recuerdo que me senté ahí y solamente me derrumbé, ¿no? Colapsé ahí en ese momento, era la noche, estaba ahí solo, porque creo que sí avisé a dónde iba, pero yo necesito ir a la iglesia. Y cómo es Dios grande en su misericordia, porque sale una señora de no sé dónde, salió una señora, y recuerdo que la vi, me sorprendí, y se sentó conmigo, y me dice, ¿qué tienes? Y ya empecé a platicar con ella. Y le estoy profundamente agradecido a la señora, se llama Emilia. No era una alucinación ni un espectro, ¿no? Era una señora de carne y hueso, que hoy entiendo que Dios la puso ahí para mí, totalmente, para apaciguar mi corazón. Y estoy platicando con ella. No recuerdo exactamente, sé que platicamos de mi papá, no recuerdo las palabras específicas,
Lo que sí recuerdo fue la paz que me transmitió. Me calmó. No recuerdo siquiera si rezamos, tampoco lo tengo claro. Solamente recuerdo que me transmitió mucha paz, mucha paz. Y estuvimos ahí, ¿cuánto tiempo? No sé, pudo haber sido 1 hora, 2 horas. La verdad, en ese momento estaba yo completamente desconectado. Ella, creo que nos fuimos al mismo tiempo, porque sí me acompañó ahí un buen rato. Me transmitió esa paz tremenda, yo me calmé. Recuerdo, pues ya tengo la imagen mental del nichito de la Virgen de Guadalupe. Pues la agradecí. Y de lo que sí tengo claro, y esto se ve reflejado en una película, y ahorita les digo cuál. Yo lo único que tengo clarísimo, haberle pedido a la Virgen ese día que recibí la noticia de mi papá, fue ayúdame a no odiarlos. Ayúdame a no odiarlos. Y me conmuevo porque me la cumplió. Me conmuevo porque me escuchó. Pues fue relativamente rápido, estamos para allá, pero me conmuevo porque sé que me escuchó, sé que estaba ahí. Y lo único que tengo claro de ese diálogo con ella fue eso. Yo no quiero odiar, mira, no sé odiar, pero yo no quiero que eso se adhiera a mí, ese sentimiento se adhiera a mi corazón. No quiero. No sé cómo le voy a hacer. Solamente permíteme no odiar. Y sé que lo cumplió. Me fui de ahí, obviamente estaba con el corazón destruido, pero sintiendo cierta paz. Y pues obviamente viene todo el proceso, ¿no? Pues de aceptar, ¿no? Lo primero que yo dije, bueno, pues me voy, ¿no? Me voy para allá, para acompañar a mi mamá. Y mi mamá me dice, no. Y yo, pero yo quiero estar allá, ¿no? O sea, déjame. Me dice, ¿a qué vienes? No sabemos por qué lo mataron. Entonces no te arriesgues, quédate allá. Y yo con el corazón dividido, yo quería estar allá, quería abrazar a mi mamá. Mi hermano que estaba en Ciudad de México sí pudo bajar a Oaxaca y acompañar a mi mamá, esa enfermedad de mi papá. Y yo entiendo que también fue un regalo para él. Porque de los 4 él también traía un tema con mi papá. Bueno, los 4 en algún momento llegamos a traer un tema con mi papá, pero yo estoy segurísimo que ese funeral, que fue el único de los 4 que pudo estar, a él le sirvió profundamente para liberar, ¿no? Entonces, una vez más veo la misericordia de Dios y digo, misericordioso, gracias. Y entonces, bueno, empieza a suceder algo que llamamos duelo patológico, ¿no? Donde no puedes cerrar el ciclo del todo bien por el tema de no estar. ¿El tema de qué? Por el tema de no estar durante todo el rito, ¿no? Del entierro y demás. Entonces, recuerdo que fue complicado, ¿no? Recuerdo que fue complicado porque yo dije, ya lo había yo visto en el periódico. Yo dije, yo quiero ver, ¿no? Quiero despedirme de él, o sea, no tuve la oportunidad. Y eso era algo que yo le decía a Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no tener la oportunidad? Pero fíjate, después de que le pedí eso a la Virgen, yo le ofrecí algo y jamás en mi vida había hecho tantos rosarios como en ese 2017, porque lo que yo le ofrecí a la Virgen fue, ayúdame a desprenderme de ese sentimiento, que yo te ofrezco un rosario diario por 1 año. Wow. Yo cumplí mi parte, pero ella cumplió también la suya, ¿no? No sé qué vino después, no sé qué vino primero, pero sí recuerdo que los siguientes días yo no quise dejar de trabajar, de hacer lo que estaba haciendo. Yo dije, yo necesito ocuparme, no puedo quedarme a encerrarme en el cuarto, a llorar. Yo salía, me distraía, platicaba con gente, ¿no? Y tomó un tiempo, ¿no? Esa fue mi manera como de afrontar la situación con mi papá. Y eventualmente en cada rosario que iba yo haciendo, era como si se fueran quitando como pequeñas escamas, ¿sabes? Porque en algún momento me podía acordar de decir, bueno, pues al menos sí lo disfruté, ¿no? O sea, nuestra relación sí se transformó. Dije, gracias, y pude como ir teniendo esta claridad de gracias porque la relación con mi papá era buena, o sea,
momentos finales fue buena. Entonces dije, pues estoy agradecido por esos 3 años de muy buena relación que tuve con él. No le había yo dicho te amo a mi papá por, no sé, 20 años, y en esos 3 años, 4, me permití hacerlo. Entonces fue como, yo tenía completamente cerrado el tema de mi papá cuando lo de mi papá sucede. Entonces se volvió muy complicado, sí, pero también en cada rosario Dios me iba poniendo como estas reflexiones en el corazón, en la mente, como le quieras llamar, pero se me venían, ¿no? En el rosario, pues, podía yo estar haciendo un rosario y se me venía este pensamiento de, mira, pues sí, tuve una buena relación. Sin embargo, iba quedando esta pregunta que yo le hice, ¿no? ¿Por qué con tanto dolor? ¿Por qué una muerte tan inhumana? Y dije, ok, vale, pues mi papá se equivocó en el matrimonio, se equivocó en muchas cosas de la vida, pero dije, ¿en serio? ¿Por qué así, no? ¿Por qué así? Porque después lo entendí que fue su cruz, por decirlo de esta manera, del siglo XXI, ¿no? O sea, estos tiempos es el equivalente a ser crucificado. Pero como es Dios de misericordioso, en algún punto, después fíjate, eso fue en el 2017, y tú dijeras, eso me transformó. Pues con ese rosario sí me acerqué a la iglesia, pero después hubo un momento en el que me volví a distanciar. Digo, estoy haciendo spoiler, pero sí me acerqué, sí logré transformar muchas cosas, pero ni aún eso logró ponerme en este camino en el que creo que estoy ahorita. Entonces, seguía la pregunta ahí de por qué con tanto dolor. Y en algún momento, viendo unos videos del padre Carlos Cancelado, que tiene muchos Iba a videos en YouTube. platicar ese caso. Sí, dale, dale. Me salió esta, donde el padre, la voy a cortar porque no me acuerdo puntos y comas, pero el padre dice que fueron dos muchachitos a decir que estaban viendo un descarnado, ¿no? Ajá, y el padre les pregunta, bueno, ¿a qué se dedica? Bueno, pues somos asesinos, ¿no? Básicamente, ¿no? Y entonces, pero en la segunda ellos regresan por segunda ocasión y el padre les dice pues algo como pregúntenle, ¿no? A ver qué quiere. Sí. Y resulta que le preguntan a esta alma, quería que esta era una alma de una persona que ellos habían asesinado pero con dolor, con tortura. Y entonces el alma les dice que él antes, en el proceso de ser torturado, Jesucristo se le aparece. Y le pregunta si quiere mantener el dolor para entregarlo por la salvación de sus torturadores o llevarlo al cielo. Y él, me conmuevo porque digo, wow, y él, esta alma le dice, no, entrego mi dolor por ellos, para que se convierta. Y entonces Jesucristo lo mantiene, bueno, llega a su muerte, pero entrega ese dolor por la conversión de las personas que le estaban torturando en ese momento. Cuando yo veo este video del padre, dije, me acomodó muchas ideas, porque aparte, mi mamá me contaba que en algún momento, muchos años antes, mi papá le había contado un sueño a mi mamá donde él veía que Cristo le extendía la mano, y entonces él levantaba su mano para agarrar a Cristo. Fue un sueño que tuvo mi papá años antes de que lo mataran. Y cuando mi mamá dice, yo fui a reconocer el cuerpo, él tenía la mano levantada, pero aparte su cuerpo y su expresión era como si estuviera viendo a alguien. No lo podemos asegurar, evidentemente, pero en ese momento yo tuve la certeza, por el video que acababa de ver del padre, por lo que mi mamá me había dicho, que aparte se me quedó en la conciencia, esas cosas que no se te olvidan. Entonces fue como hacer ese match de decir, claro, murió con dolor, porque aparte él tenía que purificar. El dolor entregado purifica, dignifica, transforma. No sé si Jesucristo se le apareció y le hizo esta propuesta, ¿no? Lo que sí tengo la certeza es que ese dolor era necesario
ese dolor de su cuerpo era necesario para que su alma no lo padeciera. Y no tengo dudas, no tengo maneras de explicarlo, es solo fe, ¿no? Pero van pasando como ciertas coincidencias. Y cuando, digamos, en un rosario a mí me viene toda esta idea mental, digo, claro, ahora tiene sentido, porque recuerdo la primera pregunta que le hice, ¿por qué con tanto dolor? Y no me la dejó sin responder, me la respondió. Me dijo, bueno, el dolor era necesario, pero no te quedes, es como si hubiera dicho, no te quedes en el cuerpo. Ellos mataron el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y su alma era necesario que no se perdiera. Uh-huh. Mi papá creía en Dios, creía en Cristo, no iba a misa, no vivía una vida cristiana, ¿vale? Por decirlo de esta manera. Pero claro, alimentó a 4, ¿no? Y nos formó y se procuró por nosotros. Y en algún otro momento haciendo el rosario, y yo preguntaba, yo soy mucho de cuestionar a Dios, no con esta, ya no tanto, en su momento lo hice como Job, de cuestionarlo, ya no lo hago con esa euforia, por decirlo de esta manera. Pero entonces yo le decía, ¿en serio con eso le va a valer por todo los errores que tuvo? ¿No? Yo ya era capaz de ver las cosas buenas porque ya había reconciliado la parte de papá. Dije, bueno, no estuvo, no me abrazó, no me dijo te amo, pero sí me dio un techo, sí me dio estudios, ¿no? Hasta donde pudo. ¿Ah? Sí procuraba la familia, procuraba la parte económica, no nos faltó. Entonces, cuando yo logré ver eso, dije, claro que me amó, no como yo hubiera querido, pero me amó como él podía. Cuando yo le hacía esta pregunta a Dios y me decía, ok, vale, ya entendí por qué el dolor. Y la siguiente pregunta que a mí me vino fue, ok, pero eso va a ser suficiente para su alma. Y entonces lo que hizo fue llevarme a este pasaje: al que mucho se le da, mucho se le exige, pero al que poco se le da, poco se le pide. Y entonces entendí clarísimo y dije, claro, a él se le dio muy poco de contención, ¿no? Se le dio muy poco, no solo de niños, sino de adultos, porque en gran momento de nuestra pubertad y ser adulto de nosotros como hijos, lo criticamos, le reprochamos, lejos de abrazarlo, de verlo con amor, ¿no? Entonces, cuando yo entendí eso, que una vez más me contestó en oración, dije, ya entendí que con él, claro, se le dio poco. Uh-huh. Sin embargo, todavía me encontraba yo fuera del país y con esta incertidumbre, ya había pasado como 1 año y algo. Me tomó casi 2 años digerir el tema con mi papá. Al año, si la memoria no me falla, mi mamá tiene un sueño con mi papá y me dice, fue un sueño muy distinto de esos sueños que te dices, no fue un sueño normal. Pero mi papá le decía, ya entra al cielo. Ahora, solo quiero recordar, 1 año humano. ¿Cuánto tiempo allá? No lo sé. Allá pudieron haber sido 100. No lo sé, el tiempo transcurre distinto. Pero el sueño fue ese, y aparte a mi mamá le avisan y le dicen en la fiscalía, me parece que es la dependencia, señora, la carpeta se cerró por falta de evidencias, ¿no? Entonces coincide el sueño de mi mamá con la carpeta se cierra y es como un cerrado, deja todo ahí, no le muevas, ¿no? Mi papá tenía un negocito que también no quisimos meter mano en eso, que todo se lo quedara la señora que estaba con él en ese entonces. Tal vez no era lo justo porque eso lo trabajó con mi mamá, pero al final fue un corta, no quiero saber nada. Uh-huh. Pero yo seguía estando fuera del país, haciendo algo que no esperaba yo hacer, pero con un miedo terrible por regresar. Y este mismo año, 2017, que pasa lo de mi papá, estaba yo mal, evidentemente, tenía una novia en ese entonces, que curiosamente después se convierte en mi esposa, pero bueno. Y yo decido terminar con ella porque yo sentí que ella no había estado de la manera que yo necesitaba que me acompañara. Ya después entendí que todo fue, algunas cosas son parte de malentendidos, ¿no? Después lo pudimos aclarar como 3, 4 años después,
pero termino esa relación. Entonces viene lo de mi papá. Yo termino una relación que ya llevábamos algo de tiempo, también ese mismo año. Y luego en agosto muere mi perro también de 13 años de edad. Y entonces fue como pérdida, pérdida, pérdida. Ujú. Y aparte de esas tres pérdidas, agrégale la pérdida de tu casa, de tu país, ¿no? Yo quería regresar. Y dije, bueno, pues me quedo, ¿no? Ujú. Me quedo acá y no volteo para atrás. Entonces, digamos que se fue una bola de duelos. Así, tal cual. Lo único que yo puedo decir que me sostuvo fue el rosario. Que muchas veces sí no lo quería hacer, muchas veces no tenía ganas, lo que sea, pero estaba. Mi promesa estaba. Bueno, te voy a hacer un rosario diario por un año. Esa fue la promesa. Y fíjate, es curioso porque después de que pasó el año y algo, recuerdo haber pasado por un momento, sí rasgué el tema de la depresión. Y aquí es donde invito a reflexionar porque quizá lo escuche alguien de mi familia y diga, pues nunca te vimos deprimido, es que la depresión no se ve con lágrimas en los ojos, ¿no? No necesariamente. Pero sí me sentía, y recuerdo una terapeuta que tuve en ese entonces, porque regresé a la terapia, a tomar terapia, me decía, es que te veo como una hojita, que caes hacia donde te empuje el viento, y así me sentía. Esos 2 años, pues sí, llegué a tener economía, por decirlo de esta manera, pero no era feliz, porque me encontraba y yo les repetía a las personas, les decía, pues mira, este país está hermoso, tiene muchas cosas buenas, pero la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser. Y me siento en una jaula. Pero seguía sintiendo miedo a regresar. Todavía recuerdo la vez que tomé la decisión de que, mira, voy a regresar, voy a hacerlo. Y la frase lo que me venía a mí en la mente era, si voy a morir, muero de pie, pero no voy a vivir arrodillado el resto de mi vida, estando en un lugar que no quiero estar. Y la primera vez que pisé México, que fueron 2 años después de lo de mi papá en el 2019, yo sentía que todo el mundo me observaba. Que todo el mundo me observaba. Yo sentía ojos en la espalda porque regresé a la ciudad donde estaba mi papá. Eventualmente tenía una vida acá, tenía parte de mi familia, y dije, pues ni modo, toca regresar. Todavía en ese punto, fíjate, no era yo capaz, ya había, digamos, procesado lo de mi papá, pero el tema con las personas que le hicieron lo que le hicieron a mi papá, todavía no lograba yo digerir. Cuando alguien me dice, ya me pasaron como 5 años, alguien me dice, digamos, la última etapa del perdón es santificar al otro. Ya no solamente perdonarle lo que haya hecho y entender. Yo entendí que este camino de mi papá era, por decirlo de una manera, un mal, humanamente hablando, necesario para que su alma no se perdiera, para llevarlo a Dios. Pero todavía no lograba yo perdonarlos. Hasta que alguien me dijo, tienes que santificar. Ya me dedicaba yo a la terapia, ¿no? O sea, yo iniciando, me dije, tienes que santificar, tienes que pedir por ellos. Y entonces me propuse hacer rosarios por las personas, por él o las personas que le hicieron lo que le hicieron al papá. En algún momento me propusieron, ¿quieres investigar? ¿No? Y no solo a mí, también a mi mamá. Y la respuesta fue no. No quiero saber quién ni por qué, no me interesa. Y es más fácil, si regresamos un poquito una mirada atrás, es más fácil perdonar de esa manera. Porque entonces no tengo una imagen mental de la persona que pudo haber sido. Pudo haber sido cualquiera. ¿No? Pero qué diferente sería que yo me enterase que fue alguien que yo conozco o un amigo de él. Se vuelve mucho más difícil. ¿Por qué? Porque entonces pongo la expectativa de que pues, como un amigo lo va a traicionar, le va a hacer eso.
Entonces decidí por voluntad dejarlo así, en un enigma. La primera vez que intenté hacer rosario, lo hice por obediencia, no me nacía. Estaba yo enojado y dije, ¿cómo te estoy pidiendo por ellos si lo que merecen es el infierno? Hasta que eventualmente Dios me permitió entender, y después lo empecé a pedir así: déjame verlos con tus ojos, con los míos no puedo, porque con los míos échalos al fuego eterno, al crujir de bien, pero con los tuyos sé que son hijos tuyos y sé que te duelen. Y eventualmente me regaló la visión, por decirlo de esta manera, no con los ojos, sino con el corazón, de sentir ese dolor por esas almas, que al final son almas y al final duele. Y solamente así pude, digamos, digerir esa última parte del perdón. Ok, porque fíjate, en algún punto fue mucho dolor por lo que le había pasado a mi papá. Luego fue mucho enojo hacia mi papá. Yo estaba enojado, ¿por qué? Porque decía, me hubieras hecho caso, no te hubieras metido en esto, cosa que se hubiera sido. Si hubieras escuchado las 1000 veces que mi mamá te invitó a ir a la iglesia, a transformar tu vida, a cambiar, no te hubiera pasado esto. Y Daniel no tuviera, si hubieses hecho caso, no te hubiera pasado esto. Entonces hubo una etapa de ese proceso donde yo estaba muy enojado con mi papá. No, porque aparte es el por qué te vas y me dejas, ¿no? Cuando ya estábamos tan bien. Era como, no te importó, ¿no? La relación, lo que dejabas y viviste para ti mismo. Y hubo esa parte, ese enojo hacia él estuvo ahí. Entonces, Dios lo fue acomodando, pero lo fui llevando de la mano del rosario. Y como 5 años después, cuando yo dije, bueno, ya lo trabajé, ya me topo ahora con el reto de, pero ahora toca perdonar a ellos. Y yo, ¿por qué? Si lo que se merecen es el fuego eterno. ¿No? Se equivocaron. Y entonces, lo que en algún momento reflexionando fue, pidiendo por estas personas, fue, ¿qué cosas crees que tuvieron que haber vivido para que fueran capaces de hacer eso? ¿Qué cosas no tuvieron? ¿O qué cosas les hicieron para que parecieran? Y entonces el Señor me regala esa sensación de decir, sí, tienes razón. Solamente un ser humano muy lastimado, muy destrozado, puede ser algo tan atroz. No fue la primera, te digo que los primeros rosarios que yo ofrecía por ellos, yo lo ofrecía enojado. Pero sí recuerdo algún rosario donde vino como este dolor de decir, vale, ya entiendo, y todo fue como progresivo. Ahí sí ya no te podría decir cuánto tiempo me tomó, no creo que fueron meses, pero estaba yo en esa constante de, bueno, voy a pedir por ellos. Y cuando te decía de la película, que eso fue algo que dejé ahí atrás, he entendido que el perdón es un acto primario, pero en principio, por decirlo de esta manera, de voluntad. Yo creo que dentro de toda mi ignorancia, todo lo que estaba viviendo, lo único que hice bien fue decir, no quiero esto, no quiero llenarme de odio. No quiero lastimarme yo con este sentimiento. A veces las personas me consultan, ¿y cómo le hago? Pues basta con que lo quieras. Pídelo, ¿no? Y se te dará. Y eventualmente Dios irá transformando tu corazón, ya sea a través de la oración o a través de la oración y un proceso, ¿no? Porque Dios es un Dios que colabora. Pues si lo llevas aparte en terapia o llevas acompañamiento espiritual, pues Dios te va a ir dando las herramientas para que vayas desanudando cualquier cosa. Pero si yo tuviera que resumir estas sesiones, basta con que lo quieras. ¿Basta qué? No te oí. Basta con que lo quieras. Con que quieras perdonar. No que lo sientas. Porque el perdón es una decisión, no un sentimiento. No debes sentirlo.
No, si estás muy lastimado, ni lo vas a sentir, ni trates de sentir, porque lo que vas a sentir va a ser odio, rencor, frustración, decepción, muchas cosas más. Entonces no te quedes en la emoción, quédate en la voluntad. Si quieres perdonar, Dios te va a ir dando los pautas. Y digamos que esa fue como la travesía que hice, pero obviamente el primer año fue el más intenso y eventualmente las cosas se fueron como desanudando. Y el Señor me fue poniendo una cosa y luego otra. Porque decía yo, aún y ese evento que para mí, pues me acuerdo muy bien del año, me acuerdo del momento, me acuerdo de muchas cosas. No logré quedarme, por decirlo de esta manera, en esa cercanía con Cristo. Sí tuve un momento donde me volví a alejar, como, como 3 años, sí, como 2, 3 años, y ya después regresé. Pero fue toda una travesía, fue toda una travesía. Así fue el proceso, Marielena, así fue el proceso. Y hasta la fecha vivo en la ciudad donde vivía mi papá. No he buscado mover nada de eso. Tenía por ahí una que otra pertenencia. Tampoco me interesaba. No me interesa. Eh, Tampoco quiero saber el por qué no le pasó lo que pasó. Yo ya, digamos, de manera interna ya lo acomodé. Eh, el miedo se fue desapareciendo. Y fíjate, porque en algún punto, 2 años después, en el 2019, cuando regreso al país, me regresé de visita. Y de hecho pude ir después a la tumba de mi papá y hacer como ese cierre, que para mí era necesario. Quería ver dónde había quedado. Bueno, me despedí de él, o sea, hice mi parte para cerrar este proceso. Eh, pero bueno, vine de visitas y me fui. Y en algún otro punto, en algún otro momento yo todavía seguía con dudas de, bueno, regreso a México bien a quedarme o sigo yendo y viniendo. Y una vez más recuerdo y eso es lo que me mantiene aquí, mira, fíjate, yo le dije a Dios, voy a regresar a estudiar una maestría en psicoterapia porque es lo que me encanta, que fue lo que dejé pendiente, que no pude continuar por todo esto que se fue dando mi papá y lo pausé. Dije, voy a regresar, voy a estudiar, pero ya a quedarme, a hacer una vida bien. Y tomé la decisión de regresar a México. Esto tomó 3 años de mi vida. Bueno, vamos a regresar a México, ya quedarme bien y todo. Pero sí recuerdo haberle dicho, yo regreso, quiero poder ayudar a personas en la terapia, pero de ti depende que no me toque nuevamente ni a mí ni a mi familia un tema con lo que le pasó a mi papá, con el narcotráfico, o sea, con la delincuencia. Y ese es mi acuerdo con Dios. Y digamos que sí encontré mucha paz porque yo dije, bueno, yo tomé la decisión de regresar, aquí estoy. Al principio lo hacía con miedo. Digo, este miedo me duró varios años me duró. No podía caminar como muy a gusto, siempre andaba mirando. Y hasta la fecha soy mucho de mirar, ¿no? Hacia los lados me pasa, manejo y digo, ya no pasa nada. Queda como esa secuela. Ya no lo veo como miedo, sino lo veo como, busco ser muy precavido. No voy a lugares que no conozco, no frecuento gente que no conozco. Evito antros, bares y todo, o sea, me desprendí completamente de ese mundo. No es que estuviera en él, pero bueno, sí iba pues de rumba, ¿no? Lo que hacen los muchachos de veintitantos. Y dejé de hacer completamente todo eso lo dejé de hacer. Y me volví mucho de casa, pero el acuerdo que hice con Dios fue, yo decido regresar para convertirme en terapeuta, para después tocar almas, pero tú debes cuidarme en todo momento. Si me pasa algo, contigo. Entonces encontré mucha tranquilidad, que dije, bueno, y ese fue como mi acuerdo, porque me fueron pasando cositas que me llevaban, decía que pasé por una etapa donde sí la pasé mal, sí hubo momentos en los que sentí que mi vida no tenía ningún sentido, sí llegué a pensar en lastimarme, ¿no?
sí lo llegué a pensar. Y cuando me di cuenta que estaba teniendo esos pensamientos, dije, tengo que hacer algo, tengo que empezar a vivir, tengo que dejar de ser esa hojita que se la lleva el viento. Y ahí fue cuando tomé la decisión y dije, bueno, voy a regresar a estudiar, me voy a formar, voy a dedicarme a la terapia, voy a buscar hacerlo diferente, y si algo me pasa, en tus manos, tú cuídame. Y hasta la fecha no me han robado ni un peso, no ha pasado nada absolutamente. Bendito Ni sea. quiero que me pase, pero estoy completamente, no sé si me va a presentar aquí, cuánto tiempo, pero he aprendido a vivir el momento. Afortunadamente también en la consulta me está yendo extraordinariamente bien, y pues ahí voy. Ese ha sido el proceso, te digo. Tomó tiempo, sí, pero estoy muy agradecido de que las cosas hayan sido así, porque en algún momento y dije, ok, si mi papá no hubiese muerto así, si hubiera muerto de otra manera, ¿qué hubiera pasado con su alma? O quizás su alma se hubiese seguido perdiendo, pues, ya por las heridas, vicios y demás que ya tenía, que ya no solo eran con alcohol, sino con otras cosas. Y dije, ¿qué hubiera pasado? Pues Me muchísimo. parece que el Señor lo pidió en el momento preciso. Sí, así es. Pues muchísimas gracias por abrirnos tu corazón, Max. Yo me puedo imaginar a tu papá a la hora que se abre su libro de la vida y ahora sí ya él ve con los ojos de Jesús, que dice, ¿y ahora cómo le ayudo a Max? Y seguramente yo me imagino que él fue el que intercedió para que Dios no te permitiera odiar y corrieras a los brazos de la madre, a los brazos de la Virgen, y que bueno, no te podía consolar físicamente, pero te mandó otra señora que sí te podía consolar físicamente. Y no sé si tú te has dado cuenta que tu camino, vamos a decir, de conversión, empezó a partir de su muerte con el rosario. Sí, 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 sí. Y, Me enfrié después, pero sí fue ahí. sí, y es lo que la madre hace. Primero te toma de la mano para después entregarla pues a su hijo. Yo quiero leer aquí algo que tenía, digo, nuestra capacidad de amar, nuestra madurez emocional y espiritual se miden con Jesús. Él no perdió la paz ni con Judas, ni en la pasión, porque Él es la paz. Él la emana. Él es paciente, comprensivo y misericordioso. Su amor no dependía de si Judas iba a corregir o no se iba a corregir, siempre y sencillamente lo amaba, lo ama en presente. Él no se cansa, su amor es incondicional. Él no se aleja, él se acerca a la oveja que menos merece, la que más lo necesita. Entonces yo creo que nuestros ojos para ver, así como tú ¿cómo se llama? Por sabiduría divina, le pediste ver con sus ojos, yo creo que con sus ojos y con esos lentes de Jesús es que debemos de ver cada alma, porque si no, de otra manera no podemos. Yo recuerdo haber ido a un retiro que es el de AA, no tengo gracias a Dios ninguna adicción, pero tú que has compartido el retiro de Axe, que en el de Axe tú vas y bueno, como mujer te sientes así como una princesa, te tratan. El retiro de AA y he ido a muchos retiros, es todo lo opuesto. Es lo que necesitan seguramente todos ellos, ¿verdad? Y cuando ellos comparten sus historias de vida, dices, si ahorita llega la policía, se los lleva a todos. Pero cuando tú escuchas lo que ellos vivieron, dices, con razón, o sea, hasta poquito hicieron. Sí. Hasta poquito hicieron. Y bueno, quiero cerrar el programa porque ya nos queda muy poquito tiempo haciéndonos la pregunta, ¿quién me hace falta perdonar? Sería un bonito regalo de Cuaresma, que nuestro Señor lo trajera a nuestro corazón y lográramos en esta Cuaresma hacerlo. Pero también quiero invitarte a la campaña de 40 días por la vida, que empieza el día de mañana. Siempre se hace una en Cuaresma y otra en octubre, mes del Rosario, aprovechando que estuvimos hablando del Rosario. ¿Qué es lo que pasa? Que se salvan muchas vidas. ¿Qué es lo que pasa? Que pues muchas mamás dejan de cometer ese pecado, muchos médicos dejan de cometerlo porque cada vida que se salva pues evita todo esto. Muchos centros de exterminio prenatal son cerrados. Mira, las cifras que yo investigué ayer, hay como 25,353 bebés salvados, 268 empleados, 263 centros cerrados. Únete al 1,000,000 de voluntarios. Ahorita si nos ponemos a escuchar la historia de Max, nos parece algo dolorosísimo
que le hayan quitado la vida a su papá, pero de alguna manera nos hemos vuelto indiferentes ante la vida de lo que es al revés, cuando el papá es el que manda a ejecutar a su propio hijo. Y Max hacía algo, una referencia muy importante de la indiferencia, bueno, no la indiferencia, sino como que se nos reaviva mucho un sentimiento al ver una imagen, y yo creo que es mucho lo que pasa con estas criaturas que mueren de una forma que nadie las ve, nadie sabe, y eso nos quita la sensibilidad. Entonces, tú que nos estás escuchando, yo quiero invitarte a que te unas a la campaña, acércate a tu parroquia, pregunta, y si no sabes, pues métete a la campaña de 40 días por la vida. ¿Y de qué se trata? Pues estamos unidos en oración, en ayuno, integración comunitaria, es decir, es para todos los credos, y hay vigilias pacíficas. Las vigilias pacíficas son ir a orar de una manera pacífica afuera de estos centros de exterminio prenatal. Y bueno, Max, ¿qué te parece si tú cierras con una oración de perdón? Y de todo lo que vaya saliendo en tu corazoncito. Hombre, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en esta tarde te pedimos despojes de nuestros corazones todo aquel sentimiento que perturbe nuestra paz, que perturbe nuestra unión contigo. Permítenos ver a través de tus ojos aquellas personas que hemos lastimado y que nos han lastimado. Permítenos reconciliarnos, permítenos llegar a perdonar hasta 70 veces 7. Permítenos movernos en la obediencia y en la fe de que contigo todo es posible. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, Max. Esperamos verte muy pronto. Que tengan una semana llena de bendiciones. Y recordemos que mañana empieza la Cuaresma. Mañana es miércoles de Cuaresma. Recordemos, sale por ahí en las redes que el Papa ha dicho, sí, para irnos a poner, que nos recuerden que polvo somos y al polvo vamos a volver. Pero ponen ahí que el Papa ha cambiado el ayuno, que nos lo pide, creo que es mañana, los viernes, perdón, la abstinencia de carne los viernes, y el viernes santo, el viernes de Semana Santa, ayuno. El Papa no ha cambiado nada. Esos son sacrificios que podemos hacer adicionales, pero ayuno es ayuno. Hay muchas formas de ayunar. Nos vemos la próxima semana. Investiga bien porque no anden corriendo esas noticias que salen que dijo el Papa. No, vete a las fuentes del Vaticano. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.